Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, compartiendo este espacio una vez más. Espero de todo corazón que estén disfrutando de un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucha curiosidad. Hoy, como prometí, nos adentraremos en un tema que sé que los tiene absolutamente cautivados, un tema que ha recorrido las redes sociales, los foros de discusión y las revistas del corazón, un tema que sigue despertando una inmensa curiosidad, la relación, el vínculo, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no nos limitaremos a repasar los momentos dulces de su romance, las sonrisas compartidas y los gestos cariñosos. No. Hoy nos enfocaremos en un punto crucial, en un momento específico que, según los murmullos y las especulaciones, transformó radicalmente la dinámica entre ellos. Un día, un instante que, según los más allegados a Hande Erçel, ella lamenta profundamente. ¿Intrigados? Me encanta esa chispa en sus ojos. Pues abróchense los cinturones, preparen sus bebidas favoritas y dispónganse a desentrañar esta fascinante historia, llena de luces y sombras, de verdades a medias y de secretos a voces. Y como siempre, antes de sumergirnos en este relato, les recuerdo a los recién llegados que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Prometo que siempre tendrán contenido interesante y sobre todo, mucho corazón. ¡Vamos allá! La historia de Hande y Kerem es una de esas que te atrapan desde el primer instante, como una novela romántica que no puedes soltar. Su química era innegable, una fuerza palpable que trascendía la pantalla. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de rodaje de Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, los fans de todos los rincones del mundo quedaron prendados de su conexión. La serie, como bien saben, fue un éxito arrollador, un fenómeno global que conquistó corazones a diestra y siniestra. Pero lo que realmente encendió la imaginación de todos, lo que alimentó las fantasías y las ilusiones, fue la posibilidad, cada vez más real, de que su romance trascendiera la ficción, que el amor que interpretaban en la pantalla se convirtiera en una realidad tangible. Y efectivamente así fue. Después de meses de especulaciones, de miradas cómplices captadas por las cámaras indiscretas, de gestos que hablaban por sí solos, Hande y Kerem finalmente confirmaron su relación. Fue una explosión de alegría, un estallido de júbilo para sus millones de seguidores. Fotos juntos en Instagram, viajes románticos a destinos paradisíacos, muestras públicas de afecto que derretían hasta el corazón más frío, parecía el cuento de hadas perfecto, la confirmación de que el amor verdadero sí existe. La pareja del momento, la personificación del romance idealizado, la prueba de que los sueños, a veces, se hacen realidad. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son tan brillantes y perfectas como parecen a simple vista. Y es aquí precisamente donde entra en juego ese día del que les hablaba al principio. Un día que, según fuentes muy cercanas a Hande, marcó un punto de inflexión, un antes y un después en su relación con Kerem. Un día que aparentemente ella lamenta profundamente, un día que desearía poder borrar de su memoria. ¿De qué se trata? Bueno, aquí es donde la información se vuelve un tanto más esquiva, donde las piezas del rompecabezas se vuelven más difíciles de encajar, ya que, como pueden imaginar, los detalles concretos son extremadamente difíciles de confirmar. En estos casos, la privacidad se convierte en un muro infranqueable. Sin embargo, a través de diferentes pistas dispersas, entrevistas entre líneas, comentarios sutiles en redes sociales y el análisis de expertos en la farándula turca, podemos intentar reconstruir una posible narrativa, una versión plausible de lo que pudo haber sucedido. Se rumorea con insistencia que este día estuvo marcado por una fuerte discusión, un enfrentamiento verbal cargado de tensión y emociones a flor de piel entre Hande y Kerem. Una discusión que, al parecer, surgió como consecuencia de las presiones mediáticas, del constante escrutinio público y de las expectativas desmesuradas de sus fans. Recordemos que su relación estaba constantemente bajo la lupa de la prensa y de sus seguidores. Cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro, cada una de sus palabras era interpretada de mil maneras diferentes, a menudo, sacadas de contexto. Esta presión constante, este asedio mediático, sumado a las exigencias de sus apretadas agendas profesionales, pudo haber creado una tensión insostenible, una bomba de tiempo a punto de explotar entre Hande y Kerem. Se dice que durante esa acalorada discusión, salieron a la luz frustraciones acumuladas, reproches dolorosos y diferencias irreconciliables. Al parecer, ambos tenían visiones distintas sobre cómo llevar su relación, sobre cómo manejar la atención mediática y sobre
E cómo equilibrar su vida personal con sus carreras profesionales. Algunos medios turcos conocidos por su acceso a fuentes internas han sugerido que el detonante de la discusión fue una propuesta de matrimonio fallida. Se rumorea que Kerem, impulsado por el amor y la pasión, estaba listo para dar el siguiente paso y formalizar su relación con Hande, para sellar su compromiso ante el altar. Sin embargo, al parecer, Hande no se sentía preparada para ello, no veía el matrimonio como una opción viable en ese momento de su vida. Esta negativa, según esta versión, habría provocado una profunda decepción en Kerem, un sentimiento de rechazo que desencadenó una fuerte crisis en su relación. Otros rumores igualmente persistentes apuntan a que la discusión se centró en temas relacionados con la gestión de sus carreras profesionales. Hande, al parecer, sentía que Kerem no la apoyaba lo suficiente en sus proyectos individuales, que priorizaba sus propios intereses y que no valoraba su talento y su ambición. Esta falta de apoyo percibida, esta sensación de no ser comprendida, habría generado resentimiento y frustración en Hande, lo que eventualmente habría explotado durante esa fatídica discusión. La competencia, incluso inconsciente dentro de una relación, puede ser un veneno silencioso. Sea cual sea la verdad, sea cual sea el motivo real de la discusión, lo cierto es que, después de este día, la relación entre Hande y Kerem comenzó a deteriorarse rápidamente. Las muestras públicas de afecto se volvieron menos frecuentes, las fotos juntos desaparecieron misteriosamente de sus redes sociales y los rumores de una posible ruptura se intensificaron, alimentando la incertidumbre y la angustia de sus fans. Finalmente, después de meses de especulaciones, de negaciones a medias y de silencios elocuentes, la pareja confirmó su separación. La noticia fue un golpe duro, un mazazo emocional para sus fans, que habían depositado tantas esperanzas en su relación. Muchos se sintieron desilusionados, traicionados y tristes al ver que su cuento de hadas se había desmoronado, que el amor que tanto admiraban se había extinguido. Pero como suele suceder en estos casos, la vida sigue adelante, implacable y despiadada. Hande y Kerem continuaron con sus carreras profesionales, enfocándose en nuevos proyectos, tratando de sanar sus heridas y de dejar atrás el pasado. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la sombra de su relación sigue persiguiéndolos, como un fantasma que se niega a desaparecer. Los fans continúan recordándolos juntos, especulando sobre las causas de su ruptura y fantaseando con una posible reconciliación, aferrándose a la esperanza de que el amor renazca de las cenizas. Y es aquí precisamente donde entra en juego ese supuesto lamento de Hande. Fuentes cercanas a la actriz han revelado, en confidencia, que en ocasiones, ella ha expresado arrepentimiento por la forma en que terminaron las cosas con Kerem. Al parecer, Hande siente que ambos cometieron errores, que no supieron comunicarse de manera efectiva y que podrían haber manejado la situación de manera diferente. También se dice que ella valora mucho el tiempo que pasaron juntos, que guarda un buen recuerdo de su relación y que reconoce que Kerem fue una persona importante en su vida. Este supuesto lamento de Hande no significa necesariamente que ella quiera volver con Kerem, que esté dispuesta a revivir el pasado. Simplemente indica que ella reconoce que su relación tuvo un impacto significativo en su vida, que le gustaría haber evitado el dolor y la decepción que ambos experimentaron y que quizás se arrepiente de no haber luchado más por su amor. Es fundamental recordar que todo esto son solo rumores, especulaciones y conjeturas. La verdad absoluta sobre lo que realmente sucedió entre Hande y Kerem solo la conocen ellos dos. Sin embargo, a través de las diferentes informaciones que han salido a la luz, podemos hacernos una idea de la complejidad, la fragilidad y la intensidad de su relación. Una relación que, a pesar de su final, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans y en la historia del espectáculo turco. Y ahora, para concluir, recapitulemos brevemente lo que hemos explorado hoy. Hemos recorrido la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkam hasta su confirmación como pareja. Hemos analizado los posibles motivos que llevaron a su ruptura, haciendo hincapié en ese día, que, según los rumores, cambió todo entre ellos. Y finalmente hemos abordado el supuesto lamento de Hande, una muestra de que incluso las relaciones más públicas y aparentemente perfectas pueden ser complejas, dolorosas y llenas de arrepentimiento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante, informativo y sobre todo, entretenido. Me encanta compartir este tipo de historias con ustedes, explorar los entresijos del mundo del espectáculo y leer sus opiniones en los comentarios. iOS. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse?
¿Piensan que la presión mediática fue determinante en su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo, por dedicar su tiempo a escucharme y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Su apoyo significa muchísimo para mí, me impulsa a seguir creando contenido de calidad y a compartir mi pasión con ustedes. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no soñar.